una frase de amor, una melodía triste, brota de la inspiración, una letra que escribiste y se convierte en canción. Lo que hay en tu corazón, todo encuentra forma alrededor. Eres un compositor. Tus sueños se van a cumplir un día. Tu empeño. ¿Qué tal, amigas y amigos de Expo Compositores? Los saluda Manuel Adán Contero. Estamos estrenando esta cápsula en nuestras redes sociales, en nuestro portal web de www.expocompositores.com. Estoy muy contento porque vamos a estrenar esta cápsula con un amigo personal, pero sobre todo un gran maestro que nos va a dejar mucha enseñanza a través de su trabajo, de su experiencia. Y bueno, encantado de estar aquí en casa de Juan Eduardo Correa. Maestro, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. A nombre de Expo Compositores te doy las gracias. Al contrario, amigo. Muchas gracias. Es para mí un placer, un honor siempre recibir un amigo, una persona exitosa y que es un ejemplo para todos nosotros los compositores que estamos en el camino, en la carrera de la música. Entonces, yo contento de siempre tratar de aportar para todos ustedes. Muchas gracias, Juan Eduardo. Pues tengo la fortuna de conocerte hace algún par de años y bueno, constatando tu gran talento y sobre todo tu valor humano. Y gracias por recibirnos en esta tu casa, aquí en la ciudad de Aguascalientes. Pues tuvimos el honor de contar con tu participación como panelista en nuestra pasada convención de Expo Compositores 2017, que se llevó a cabo el 3 y 4 de octubre en la Ciudad de México, en el Gran Hotel. Así es. ¿Qué te pareció la experiencia? Bueno, pues yo te puedo decir que es una experiencia enriquecedora en todos los sentidos, porque convives con toda la gente de la industria, con la gente que hace las canciones, con la gente que hace éxito estas canciones, los promotores, editoras, la gente de sociedad de autores, de diferentes tipos de sociedades de gestión colectiva. Y pues es una fiesta completa, es una fiesta. ¿Nos puedes recordar en qué panel te tocó participar? El panel que presentamos fue Hablemos de Plagio. Lo hicimos desde mi parte, que fue la parte técnica o creativa de musical, y también estuvo el abogado Michkin Boiso. Muy bien, sí, un abogado con gran experiencia en materia de la ley del derecho de autor. Así es. Tuvimos la fortuna de contar con estos dos prestigiados personajes que saben de lo que hablan. ¿Nos podrías hablar un poquito de tu experiencia a través, llamémoslo así, del peritaje musical para lograr pues desenvolverte en ese ámbito precisamente de ayudar a terceros a definir lo que es un plagio? Claro que sí. Bueno, pues primero partimos de lo que es un plagio, es copiar un fragmento o una idea completa, ¿sí? Y en el caso de la música, para nosotros en las canciones es copiar ya sea parte de letra o parte de la música. En mi área es en específico la música. Entonces ahí vamos a hablar de cómo podemos o cómo identificamos cuando existe un plagio, ya sea que nosotros lo estemos cometiendo o que lo estén llevando a cabo con nuestra obra, ¿sí? Ese es básicamente de lo que se trata el panel de Hablemos de Plagio. Y enfocándonos a la parte de los peritajes, no es otra cosa más que hacer un análisis concienzudo de cada una de las secciones que conforman esta canción. Y el hecho de hacer un peritaje es una comparativa, es comparar un tema que nos están pidiendo. Si tú llegas y Lalo, me están plagiando esta canción, ok, me muestras cuál es tu canción y cuál es la que tú dices que es la canción que se parece a la tuya, ¿sí? Y entonces se hace ese peritaje, esa comparativa. Esto también conlleva un aspecto legal, ¿sí? Se puede hacer desde la parte, digamos,
privada en la que tú nada más lo quieres desarrollar, digamos, para cerciorarte o por el gusto de tener todos los datos, ¿sí?, a tu favor. Ese es uno. O bien, ya cuando hay una demanda, ¿sí?, o una cuestión legal que se le da seguimiento, y entonces a través de los ministerios públicos, la PGR pide un peritaje, mandan llamar precisamente a los expertos en la materia para que hagan este análisis de las obras. Y después de que ya tenemos estos datos o este análisis, hay un juez que dictaminará si efectivamente hay un robo o bien plagio de canción. Y en esta, digamos, investigación se puede desmenuzar al punto de definir si se trató de un plagio doloso o un plagio involuntario. Claro que sí, porque pues hablábamos en Expo Compositores, en el panel, que hay varios tipos de plagio, ¿sí? Y comentábamos que puede ser un plagio intencional o un plagio accidental. Y dentro de estas dos opciones hay diferentes tipos de clasificaciones. Esto quiere decir que podemos tener nosotros un plagio nada más en una sección muy pequeña, un plagio completo o total, un plagio del tipo llamado mosaico, que es pequeños fragmentos de diferentes obras y que nos dan como resultado, yo le llamo como un Frankenstein, ¿sí?, que tenemos puros pedazos de otras canciones. Entonces hay varios tipos de plagio, y al hacer este análisis, pues nosotros desmenuzamos, como lo comentábamos hace un momento, parte por parte, nota por nota, acorde por acorde, y entonces lo que hacemos es definir todas las funciones tonales de las notas, de los acordes, las partes rítmicas, y con esto podemos saber si se está cometiendo efectivamente este plagio o en qué cantidad de elementos están similares o iguales los temas en cuestión. Nos gustaría que nos apoyaras un poquito con lo que fue tu ponencia, tu exposición dentro de la Expo. Presentaste algunas diapositivas. Claro que sí. Podríamos ver algunos aspectos generales de eso. Digo, lo vamos a presentar aquí en el video más ampliamente, pero para que nos vayas explicando. Se los platicamos, y de cualquier manera pueden revisar en las redes sociales todas las transmisiones en vivo, los que quieran ahora sí que estar revisando aspecto a detalle de lo que fue la exposición de Hablemos de Plagio. Nosotros pudimos notar, Juan Eduardo, que hubo un gran interés por el panel de ustedes. Claro. Todos los paneles fueron muy interesantes y consideramos que fueron de mucha ayuda y mucha información para los autores, pero este en especial creo que es un tema que a muy pocos les gusta tratar, sí, pero que es importante, sobre todo en estos tiempos de la tecnología, que ya la música está prácticamente a un clic y en todos lados. En todos lados. Podemos acceder ahorita a la música de todo el mundo, y antes no sabíamos ni siquiera lo que sonaba del otro lado del mundo. Así es. Entonces, yo supe de algunos compositores, no voy a decir nombres, obviamente, en el pasado, que se traían la música de Europa, de otros países, y les cambiaban la letra y la sacaban acá en México. Entonces, pues el autor italiano o el autor francés difícilmente se daba cuenta, porque estamos hablando de los años 70, 80, ¿no? Digámoslo así. Entonces, pero ahora no, Ahora tenemos la conectividad instantánea que nos brinda Internet. Es un mundo de posibilidades realmente infinito, ¿sí?, para tener conocimiento. Y aquí se van generando diferentes tipos de cuestiones, porque una es la parte del plagio, pero hay otras cuestiones como lo que comentabas, haciendo referencia a la música de los 70s y 80s, que era pues en su gran mayoría música italiana y que después venía a México. Hay ocasiones en las que sí había plagios y hay ocasiones en las que se otorgaban licencias para hacer las traducciones. Entonces hay que tener bien definido
cuál es el concepto del plagio, Claro. las cuestiones de las licencias, que son detalles que van a ser muy importantes para cada uno de nosotros los autores y compositores, que estemos enterados, que tengamos conocimiento de causa para poder decir, sí me están plagiando, o bien, quieren hacer una traducción de mi tema, entonces hay que firmar algunos documentos, si es que se requiere dar una licencia. Solicitar las licencias Sí. correspondientes ante Así es. en este caso la editora del tema original. Pero sí, lo que yo comenté hace un ratito, sí fue cierto, o sea, Claro. sí hubo muchos casos de alevosía, ¿no? Y Muchos, dolo. y como dices, si no decimos nombres, porque sí hay muchos. Sí, hay muchos. Entonces, pues para entrar un poquito Claro que sí. a materia, ¿qué te gustaría compartirnos de todo eso, de todo ese tema tan amplio que mostraste allá en Expo Compositores para nuestros amigos que nos están viendo en nuestras redes, que sepan de lo que se perdieron los que no fueron? Así es. ¿Eh? Bueno, a mí me gustaría dar un repaso rápido de lo que fue el panel. Muy bien. Porque este tema se ha convertido prácticamente en un tabú, al grado de que en la parte legal nadie supo realmente si es un número determinado de notas, de compases. No se sabe por qué, porque ya nos lo explicaba Mitkin Boiso, el abogado especialista en derecho de autor, que es una parte que no está legislada como tal. Entonces, lo que se pretende es, a partir de todo esto, empezar a generar la expectativa, el interés en todos los autores y compositores para que nosotros podamos coadyuvar a que toda esta parte esté legislada, ¿sí? Que no nada más sea una cuestión de que, pues sí, plagiaron un tema, etcétera, etcétera, y que no haya algún juez que lo quiera llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no, hay una parte que no está legislada. Entonces, entrar a Expo Compositores tocando estos temas que, como decíamos, ya son prácticamente un tabú, es súper interesante, y por esa razón me gustaría dar como un repaso rápido de lo que es Hablemos de Plagio. Vamos a repasar, entrando a materia. Entonces, en Hablemos de Plagio, lo que comentamos es que el enfoque de mi parte fue técnico, creativo y musical. Este enfoque no era un enfoque de motivación o emocional, o sea, no íbamos a decir no plagies o mira, no, sino vamos a dar las herramientas técnicas necesarias para que tú puedas reconocer cuando estás tú cometiendo un plagio o estás componiendo una canción muy parecida a otra, o bien que te lo están haciendo a ti. ¿Okay? Muy bien. Entonces, el significado de plagio proviene de plagium, plagiarus y plagiare, que no es otra cosa más que, como dicen las palabras, secuestrar y robar. Entonces, un plagio es básicamente secuestrar o robar las ideas de alguien más, ¿okay? Independientemente de la cantidad de notas o de música que tú estés plagiando, ¿no? ¿Por qué hablo nada más de la parte de la música? Porque al hablar nosotros de canciones, estamos tratando de enfocarnos a letra y música, canciones que tienen letra y música, y esto va prácticamente a la música, a un 50%, por así decirlo, de lo que es una canción. También se pueden hacer peritajes sobre las letras, que esa es otra cuestión. Hay mucha gente, sobre todo ahora en el pop, que incluso está tomando ideas o fragmentos de poemas famosos y la gente no se da cuenta, ¿sí? Entonces es otra problemática. Entonces, bueno, retomemos que hay formas básicas de plagio, que son hacer una copia de un tema, y la otra es hacer pasar por original un tema ya completo, ¿no? O sea, cuando tú te adjudicas los créditos autorales de un tema. Y dentro de estas formas básicas tenemos que se puede dar de manera intencional o de manera accidental. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, resulta que cuando tú estás haciendo un tema, inevitablemente lo que tú compongas, Manuel Adán Contero, o lo que componga Lalo Correa, o lo que componga cualquier otro autor, conlleva algunas influencias musicales de lo que tú escuchaste de niño, si estudiaste en alguna escuela formal, o
toda la gama de música que tú has escuchado en tu vida se queda impregnada y a partir de ahí tú tienes ciertas influencias que obviamente van a salir a relucir cuando haces una canción. Sí. Hasta ahí, ese es un punto. Y creo que todos en algún momento incurrimos inconscientemente. Totalmente. Pero una cosa es tener una influencia de tal autor o de tal grupo o de tal cantante y otra cosa es hacer una copia de sus canciones. Entonces tú puedes tener una cumbia, un vallenato, una salsa, un bolero, una balada, una canción norteña, ranchera, lo que tú quieras, y al estilo de fulano de tal, ¿ok? Es al estilo de, porque tienes esas influencias, pero no necesariamente es una copia. Entonces, cuando nosotros tenemos una canción que es similar a otra, ahí podemos estar incurriendo en un plagio accidental, ¿sí? Que el hecho de que tú ignores, ¿sí? que estás cometiendo un delito, eso no te exime. No te exime de cometerlo. Exactamente, claro. Y de que la ley se te vaya a aplicar. Entonces, hablábamos de que en esto del plagio tenemos varios tipos de plagio, que es el total, parcial, mosaico y el autoplagio. El total, pues básicamente cuando está copiada toda la obra. Toda la obra, sí. Ahí no hay vuelta. El parcial, cuando tú tienes un fragmento de un tema, ¿sí? Y lo incluyes en alguna de tus canciones, ¿sí? O lo incluyen en alguna de sus obras, plagiándote a ti. El plagio mosaico, que era el que hablábamos hace un momento, que es cuando tomas varios fragmentos de diferentes obras y haces una nueva, que también se da. Y el autoplagio. Y aquí decíamos nosotros en el autoplagio que esto puede ser también una marca de estilo. O sea, cuando el mismo autor, digamos, es que se plagió él mismo. Bueno, lo que pasa es que para hacer un sello o un estilo, recurres generalmente a las mismas armonías o a las mismas terminaciones melódicas o rítmicas. Entonces, las canciones pueden llegar a parecerse cuando son de un mismo autor. Pero entonces ahí ya no incurrirías en el autoplagio, porque ya legalmente, pues, ni modo que tú te autodemandes, ¿no? Es más bien ya la marca de tu estilo. Exacto, sí, que hay varios casos conocidos, ¿no? De compositores que sus canciones suenan muy parecidas. Muy parecidas. No vamos a decir nombres porque no queremos generar polémicas, pero creo que todos saben distinguir. Aquí lo importante no es tirar la pedrada, sino brindar las herramientas necesarias para que podamos enriquecer cada quien nuestra obra. ¿Sí? Así es, ese es el punto. Y por eso aquí en el tipo de plagio parcial yo quiero hacer énfasis en esa parte. ¿Por qué? Porque en el tipo de plagio parcial tú puedes, por ejemplo, si estás componiendo y tienes un fragmento pequeño, ¿sí? De una obra ya conocida y lo tienes incluido en tu canción, de manera accidental o intencional, de la forma que sea, este tipo de plagio parcial puede llegar a ser sobresaliente y muy importante, sobre todo porque si estamos hablando que lo que se está plagiando es el coro o la parte A de la canción, que vamos, es la primera sección de la canción, y es una parte muy conocida, el problema es grave. Sí, porque ahí ya no es tanto la cantidad de notas, sino la parte sobresaliente, aunque sea pequeña, que se incluye en este tipo de plagio. Entonces, este tipo de plagio también puede llegar a ser completamente de los más importantes y sobresalientes. Porque alguien puede decir, es que son 4 o 5 notas y pues sí, pero yo les ponía ahí el ejemplo de una melodía y les decía, a ver si alguien conoce esta melodía. No tiene ninguna armonía, no tiene letra, simplemente. Y son solo 5 notas, ¿no? Y listo. Y todos hablábamos. Todos sabemos que del maestro Manzanero. ¿Qué obra es? Claro. Entonces.
y vas desarrollando la canción. Pero ese fragmento, que es un pequeño motivo musical, ya te da para recordar que es parte de una canción famosa, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo les decía a los compositores que hay que tener mucho cuidado, porque no nada más es la cantidad de notas, sino es la importancia de este fragmento que ya es famoso. Entonces, si tú lo descubres, ¿sí?, te das cuenta, caray, se parece a otra canción, deséchalo, ¿sí? Y puedes hacer algunas modificaciones, algunas variantes en tu rítmica, algún cambio de notas, de tal manera que ya no sea el mismo motivo musical. Hablando motivo musical como esta sección que si nosotros unimos varios motivos nos dan frases, y si unimos varias frases nos dan una parte musical, y así con cada una de estas partes formamos una canción.